para ir más rápido en esto, la educación. Ustedes saben que la educación es uno de los estandartes del régimen cubano. Se establece, bueno, la salud y la educación son mostrados como grandes logros de la revolución. En realidad, la propia Constitución les establece que la educación en Cuba es una herramienta de formación de los chicos, los futuros revolucionarios de que son chicos, ¿no? El artículo 39 establece los fines de la educación en Cuba. Dice, por ejemplo, fundamenta la política educativa y cultural en el ideario marxista. Si el ideario marxista es el fundamento de la educación pública de Cuba, promueve la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social. Y pone que es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la revolución. Y fíjense, Fidel Castro decía, en la educación está el instrumento fundamental de la sociedad para desarrollar los individuos integrales capaces de vivir en el comunismo. Y por eso que los chicos desde chiquitos son, desde las asociaciones de pioneros, empiezan a lavarles el cerebro a través de la educación, y por lo tanto educación pública no es sinónimo siempre de algo bueno, depende de qué es lo que se enseñe y de en qué condiciones se enseñe. Puede ser un instrumento de dominación. Fíjense, decía Fidel Castro, al comunista hay que empezar a formarlo desde que es pionero, desde que está en el círculo infantil, en dos palabras. Y el Estado socialista tiene todo, círculos, educación, todos los niveles de la educación, hasta la universitaria, lo tiene todo. Nuestros educadores tienen que ser ejemplos de la moral del socialismo y combatir resueltamente toda deviación que no esté acorde con nuestros valores creados por la revolución. El maestro debe ser un permanente estudioso del marxismo-leninismo, debe estar actualizado sobre el acontecer nacional e internacional. El educador tiene que ocupar los primeros lugares en la trinchera de la lucha ideológica contemporánea. Ustedes imagínense qué es la educación en Cuba. Si ustedes ven, por ejemplo, la Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación de las Naciones Unidas, dice, define discriminación en la enseñanza como toda distinción, expresión, limitación o preferencia fundada, entre otras cosas, en las opiniones políticas o de cualquier otra índole. En realidad no hay libertad de educación. Bueno, y finalmente, en cualquier régimen comunista, siempre a la gente le queda la posibilidad de irse. Uno dice, bueno, me voy, en este lugar no quiero vivir más. Sin embargo, Cuba tampoco existe esa libertad, y la salida no autorizada es delito. Un ciudadano cubano no puede subir a un avión, no puede subir un barco sin autorización del Ministerio del Interior, que en la práctica no se lo dan a menos que el propio gobierno lo mande, y por lo tanto ni siquiera tiene las chances de tratar de irse, y si se va es delito, ¿no? Está sin perjuicio de que la ley 88 permite condenar a penas altísimas por cualquier motivo, el propio Código Penal ya establece penas de 1 a 3 años para toda persona que, sin cumplir las formalidades legales, realice actos tendientes a salir del territorio nacional. Si para ello emplea violencia o intimidación, es 3 a 8 años de prisión, sin perjuicio de otras penas más graves. En realidad, en general, los que tratan de salir son condenados por traición, que tiene una pena mucho más alta. Y también el que organice y promueva o intente la salida ilegal del país también será condenado a pena de prisión. Y esto es curioso, los funcionarios o empleados que viajan a un país extranjero cumpliendo una misión y una vez cumplida no regresan o se niegan a hacerlo, cometen el delito de abandono de funciones, tiene 3 a 8 años de prisión. Y para terminar, esto me pareció una frase muy interesante dicha en uno de los aniversarios al asalto del cuartel de Moncada por Fidel Castro. Dice, hay una frase que, por una cuestión de profundos principios, estará abolida siempre la terminología de esta revolución, y es la frase alto el fuego, que ha sido un gobierno sangriento que no ha tenido reparo durante 50 años, cosa que es, no diría que es admirable si no fuera tan terrible, que un gobierno pueda permanecer ejerciendo el control absoluto durante 50 años por una persona, es algo realmente muy difícil de entender. Y más difícil de entender todavía es que haya tenido durante estas décadas tanta gente a favor, porque una de las cuestiones es que posiblemente muchos hemos pasado, a lo mejor ya cada vez menos, ¿no? Pero en décadas anteriores había una exaltación del régimen cubano como si fuera la panacea de las libertades y de los derechos del pueblo,
y en realidad cualquiera que analice objetivamente cuáles son las instituciones y la estructura del gobierno de Cuba se va a dar cuenta de que en realidad es un gobierno y un sistema organizado desde la Constitución, las leyes y los tribunales para violar sistemáticamente derechos individuales. Bueno, eso es todo por ahora. Si tienen preguntas o comentarios que hacer. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Para los que quieran profundizar en la presentación de Ricardo, bueno, ahí tienen disponible su libro que recibió un premio internacional. Así que bueno, como él dijo, uno de los problemas frente a la realidad cubana es la ignorancia, y eso es simplemente ponerse a leer, y lo que hizo Ricardo fue ir y tomar como fuente a las normas del propio régimen cubano. Yo creo que nadie puede defender un régimen que encarcela a gente porque tiene ejemplar de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que bueno, creo que este libro, para todos aquellos que quieran tener fundamentos y conocer más sobre lo que pasa en Cuba, y como les dije anteriormente, ponerse al lugar de la gente que está allá, porque es muy fácil, de acá son todos revolucionarios, ¿no? Pero, como decía Luca Prodan, el pueblo unido se va a Estados Unidos, ¿no? Entonces, nadie se va a Cuba a vivir, ¿no? Entonces es como que es muy frívolo, ¿no? O sea, defender un régimen al que nadie va a vivir. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Hacemos 15 minutos, un café y seguimos.